Egunon, el 15 de agosto del año 2004, en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías ganó el referéndum presidencial en su contra con un 58% de los votos. Es un elemento interesante de memoria, la ratificación o revocatorio del mandato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En principio, la imagen del no fue positiva, lo cual me rememora a cuando en el año 1989, en el Chile de Augusto Pinochet Ugarte, pues se hizo una campaña porque había el plebiscito de quiere que siga el señor Pinochet tantos años más en el poder. Hubo una imaginativa con la coordinación de Ricardo Lagos, el que luego acabaría siendo presidente por la Concertación, después del mandato con Eduardo Frei, y antes el de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin fue entre el 90 y el 94, luego estuvo 6 años, si no recuerdo mal, Eduardo Frei, entre el 94 y el 2000, y luego entre el 2000 y el 2006 estuvo Ricardo Lagos. Pues Ricardo Lagos hizo una imaginativa con arco iris y todo, de que votar no era votar el futuro y votar la posibilidad para un desarrollo armónico y pluralista en la República de Chile, sin la intervención de la dictadura que se había establecido con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y luego la campaña que llevó la Constitución de 1980, ya dentro de la dictadura. Bueno, pues tenemos que la República Bolivariana de Venezuela se establece en el año 98-99, cuando el señor Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales, y luego hubo una elección a Comisión Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, en el año 2000, y todo aquello que se fue sucediendo, con sus dificultades y debilidades, pero con una realidad que no conviene detallarla. Pero dentro de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecía la posibilidad de una consulta revocatoria del mandato, sobre todo aquellos. La consulta revocatoria es posible en aquellos mandatos unipersonales celebrados en una elección clara y directa. Es decir, pues en el caso de una elección como al Parlamento Británico, que es una elección en un distrito en el que se elige a un solo diputado, cabría la posibilidad hipotética de establecer un procedimiento de elección revocatoria de ese diputado. Pero bueno, estas cosas no se pueden hacer en un régimen parlamentario. Hay esa posibilidad, y el 14 de agosto de 2004 no estaba claro que podía salir, más o menos. Podía salir que sí, podía salir que no. Hay mucha literatura respecto a lo que sucedió en el año 2002, en el golpe de Pedro Carmona Stanga, aquello de que poco antes se hizo una banda presidencial en Madrid, la reunión con los embajadores de España y de Estados Unidos, luego el llamado golpe petrolero de finales del año 2002, que reverberó también en 2003, porque sobrepasó las navidades de aquel año 2002-2003, es decir, unas circunstancias muy prolijas y que sería largo de resumir, siquiera no debería estar ni siquiera citándolo, porque el asunto trasciende
trasciende. Cuando fallece el señor Hugo Rafael Chávez Frías, puede que sea a finales de 2012 o en los primeros meses del 2013, cuando se produce la elección presidencial derivada de la vacancia con el presidente interino, el señor Nicolás Maduro Moros, el 14 de abril del año 2013, una dificultad apremiante a la hora de sacar votos de donde fuera, una elección mucho más ajustada de lo que les hubiera gustado. Es más, luego hubo un docudrama. Yo he visto mucho el canal 8 venezolano de televisión. Hubo un docudrama en la casa de unos brillantes ciudadanos, ejemplo de la clase media boliburguesa, en la localidad natal de Hugo Rafael Chávez Frías, en el que, bueno, pues esta gente no había ido a votar y se les trató de hacer un programa estilo Lo que necesitas es amor, aquel con el señor Jesús Puente, diciéndoles que, bueno, si en realidad por vuestra culpa no yendo a votar, por mí, le faltó decir por mí, yo que soy el heredero, chúpate esa Diosdado, pues las canaimitas, los programas sociales, las misiones, todo eso hubiera desaparecido. Y fue curioso porque estaban llorando de manera inducida. No podemos hacerlo eso al comandante, cómo pudimos ser, cómo le traicionamos, qué vergüenza. Un poco como la Unión Soviética en los periodos de los años 40, aquellos autos de fe respecto a autoinculparse de haber sido malos con el padrecito Stalin y cómo hemos hecho esto al partido, que viene reflejado en parte con la novela de George Orwell de 1948, la novela 1984, que se llevó a cine en 1984 en una brillante adaptación con Richard Burton, que sería su última interpretación cinematográfica. Fallecería ese mismo año. Digamos que posteriormente, ya con Nicolás Maduro Moros, ha habido la posibilidad de establecer una serie de circunstancias, sobre todo cuando en el año 2015, en diciembre, la oposición ganó de largo con 2/3 de la Asamblea Nacional. Y aquello no gustó tanto, que había la posibilidad de establecer un referéndum revocatorio, pero se fue haciendo una dilación de los elementos por parte de las instituciones bolivarianas para no hacer viable ese referéndum revocatorio, cosa que acabó siendo algo inviable, y acabaron cambiando el argumentario y diciendo: ven, qué malos son los de la oposición, están haciendo cosas fuera del plazo legal. Ya, bueno, es que tú has controlado los tiempos de tal manera que cualquier decisión esté fuera de los tiempos. Y esa es la reflexión. Es cierto que fueron capaces en el año 2004 y también en el 2007, con el tema de la reforma constitucional, de asumir la posibilidad de una derrota. En 2004 no perdieron, como he dicho, el 58% de los votos votó a favor de la permanencia de Hugo Rafael Chávez Frías en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, cosa que el pueblo tiene derecho a acertar, incluso a equivocarse libremente con sus gobernantes, siempre y cuando las estructuras políticas se establezcan de manera honesta y transparente, y con una posibilidad de que la oposición pueda ganar. Pero claro, el señor Fidel Castro Ruz, entonces presidente de la República de Cuba, le dijo una vez a el comandante Chávez, le dijo: Hugo, como sigas manteniendo las votaciones burguesas, en un momento dado pueden echar abajo todo el esquema institucional bolivariano. Así que, Hugo, tú verás lo que haces. Pero yo que tú, esas elecciones burguesas las quitaba del medio. Hugo no le hizo caso, no del todo. En 2007 perdió el tema de la reforma constitucional
En 2008 hubo un remedio, sobre todo para lo más importante, lo que él quería, que era la posibilidad de la reelección indefinida, y alguna cosita más. Pero después del fallecimiento del patriarca de la Revolución Bolivariana, el que daba sustento, calor y carisma, porque no negarlo, el carisma estaba labrado desde los años 90 por Hugo Rafael Chávez Frías, que podría ser un golpista, como el golpe del 4 de febrero del 92, pero era coherente y consecuente. Por eso cuando salió en televisión nacional, ese día 5 o 6 de febrero del año 92, asumiendo las responsabilidades, cosa que otros no habían hecho, de sus propios actos en aquella Venezuela, se puso en el foco y en la cúspide, que obligó en el año 94 a ser indultado por Rafael Caldera cuando entra otra vez en su segundo mandato, separado de Copey. Se separó de Copey, fue un candidato independiente en el año 94, después de lo que pasó con el CAP, Carlos Andrés Pérez, que fue despedido por el Congreso. Hubo dos presidentes interinos, ya la cosa iba difícil, y por lo tanto pues Rafael Caldera se vio obligado a indultarle. Pues ese Chávez, que fallece y se ven obligados a un mandato corto a partir de el 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro Moros pierde el miedo a estas cosas y pone sobre todo y ante todo el mantenimiento y la supervivencia de la revolución bolivariana como algo supremo a mantener y al que ese altar se le puede sacrificar todo, absolutamente todo, lo que sea, incluyendo las elecciones burguesas que el camarada Fidel Castro Ruz ya le advirtiera al comandante Chávez. Y por lo tanto no se ha podido hacer un referéndum revocatorio. Incluso la Asamblea Nacional fue objeto de bullying y cosas peores. La forma de interregno entre la Asamblea Nacional previa y la nueva hizo un cambio en las instituciones jurídicas, el Tribunal Supremo, que eso fue el origen de que haya dos tribunales supremos, dos asambleas, porque se estableció una Asamblea Nacional Constituyente que acabó convirtiéndose con un parlamento paralelo. Después hubo claro, cuando pones por encima de todo la supervivencia del régimen, la forma liberal de constitución del régimen democrático salta por los aires y evidentemente lo importante es la supervivencia del régimen, y eso vino contribuido con la escasa lealtad y cohesión de las fuerzas opositoras, y que tampoco habían hecho su tránsito desde la Cuarta República en conversación con la Quinta República Bolivariana, con la idea, tal vez, si tú eres opositor, de construir una Sexta República. Pareciera más que los opositores lo que querían era un regreso a la Cuarta República, que puede haber muchos jóvenes en el país, pero la parte sustancial había vivido la Cuarta República y conocían bien lo que había supuesto en la práctica, no en el relato o en las intenciones, porque de intenciones está empedrado el infierno. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero la realidad que vivió la República Bolivariana de Venezuela durante la Cuarta República es algo cuestionable y difícil. Pero claro, lo que no ponen en cuestión es lo que vivieron durante la Quinta República, es decir, durante todos los años de Chávez y de Nicolás Maduro. Y parece que la salida es completamente difícil. Digamos que en este año 2021 Bolivia tiene mayor Producto Interior Bruto que Venezuela. Bolivia, el país formalmente más pobre de América, junto con Haití, si metemos a los caribeños. Estas cosas que dices, Colombia y Venezuela estuvieron peleando por el Producto Interior Bruto en la época de la muerte de Chávez.
Y ya entonces había dificultades para PDVSA. Había visto canibalizar previamente, en el año 2002-2003, canibalizar sus sistemas informáticos por empresas internacionales, pero ahora ha visto canibalizar sus beneficios en favor de las emisiones. Y no ha habido innovación en tecnología desde hace décadas. Con lo cual las empresas tecnológicas en Venezuela son de chiste y viven, sobre todo, mucho más que antes del 98. Es curioso porque en teoría la sustitución de importaciones debería haber supuesto la forma de una transformación tecnológica, una creación de industria nacional, tanto para el tema agroalimentario, para el tema de... Pero claro, hay un libro sobre la Guayana venezolana, que bueno, está referenciado en este canal. Un experto de la zona que habla de Belalum y de otras empresas del aluminio y de otros minerales que fueron privatizadas con Chávez y luego nacionalizadas. Es decir, se destruyó desde dentro la propia empresa en muchos elementos tecnológicos industriales. Con lo cual es algo que mereciera ser conocido, sobre todo cuando en este siglo XXI solamente ha habido dos países con hiperinflación galopante, semejante a la que pudo tener la República de Weimar, como han sido Zimbabue y sí, Venezuela. Las condiciones de vida son absolutamente precarias, es absolutamente imposible saber siquiera los datos que ha habido en tema de contagio y fallecimientos por el coronavirus. Desde hace muchos años que el Banco de Venezuela no da datos, secreto de Estado. Es algo que es absolutamente imposible de calibrar para las personas que están viviendo dentro, sobre todo después del éxodo masivo bíblico, éxodo masivo de ciudadanos venezolanos para el resto de las Américas e incluso también para Europa, para el Estado español. Por lo tanto, quiero poner esta memoria del 15 de agosto del 2004, cuando Chávez puso su cargo a disposición del pueblo de manera honesta y transparente en un referéndum que, aunque hubo acusaciones de fraude, no creo que hubiera fraude realmente, como sí pudo haberlo mucho tiempo después, sobre todo después del fallecimiento de Hugo Rafael Chávez Frías y el advenimiento de Nicolás Maduro Moros con la primera dama, la primera combatiente, Cilia Flores. Pero son estas cosas que hay que poner encima de la mesa, porque la primera vocación que deberían de tener todos los que quieran un futuro próspero para Venezuela, y yo me sumo a ese ideal, es que los ciudadanos de Venezuela tengan posibilidad de volver a tener 3 comidas al día, un lugar donde dormir, que desaparezca el miedo y el terror, que los grupos armados y paramilitares desaparezcan de la vida social y cívica de los barrios, de las ciudades de Venezuela, y que haya posibilidad de un orden, de una prosperidad, de unos derechos cívicos, de tener pan, trabajo y dignidad. Eso probablemente sea sin los actuales comandantes de la revolución bolivariana, pero se agarran como garrapatas al poder. Y eso lleva a un camino muy, muy difícil, doloroso. Y quien puede y debe tomar decisiones a una coste de que sean dolorosas, no ha sabido o no ha podido. Y ahí sigue la República Bolivariana de Venezuela, con un pozo negro, un agujero negro que se come los deseos y las aspiraciones de la ciudadanía de Venezuela. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, beti jelpea.